Ejercicio 15C. Notemos que g podemos escribirla sacando factor común x como x por x más 2. Es decir, sus raíces son 2, son menos 2 y 0. Vamos a tener una raíz acá en 0 y otra en menos 2. Y como es una parábola feliz, es decir, x cuadrado está multiplicando por un número positivo, tiene esta pinta. Ahora, f en 0 vale 4. Y en 4 vale 0. Entonces, tiene esta forma. Bien. Ahora, la pregunta es los puntos donde se cortan los dos gráficos. Bueno, queremos calcular el área encerrada entre los gráficos, es decir, lo que nos interesa es toda esta área y para eso necesitamos calcular los puntos verdes, es decir, buscamos los x tales que f de x sea igual a g de x. Estos van a ser los puntos verdes de acá. Bien, entonces, si f es menos x más 4, tiene que ser igual a g, que es x al cuadrado, más 2x. Bien, entonces esto se cumple si solo si pasamos menos x a la derecha, pasa sumando, y el 4 pasa a la derecha restando, entonces nos queda que 0 tiene que ser igual a x al cuadrado, más 2x, más x menos 4, es decir, x al cuadrado, más 3x menos 4. Bien, ahora sí, para calcular estos puntos usamos la fórmula de la resolvente, es decir, menos b, que es menos 3, más menos b al cuadrado, que es 9, menos 4ac, que en este caso a es 1 y c es menos 4, o sea, nos queda menos 4 por menos 4, es 16, tomamos raíz, dividido 2a, y esto nos queda menos 3, más menos la raíz de 25, que es 5, dividido 2. Es decir, por un lado tenemos menos 8 dividido 2, que es menos 4, y por el otro lado nos queda menos 3 más 5, que es 2, dividido 2, que es 1. Es decir, los puntos donde se corta es en el 1 y en el menos 4. Bien, entonces, para calcular el área en rojo, lo que tenemos que hacer es a la función f restarle la función g, como vimos en los ejercicios anteriores, ¿sí? El módulo en todo caso de f menos g, como f entre menos 4 y 1 va a ser siempre positivo, resulta que f, el módulo, que es el área, como f siempre es mayor a g, el módulo de f menos g es efectivamente f menos g en si x está entre menos 4 y 1. Bien, entonces esto es lo que tenemos que integrar. Bien, tenemos que calcular entonces la integral entre menos 4 y 1 de f de x, que es menos x más 4, menos g de x, que es x al cuadrado más 2x. Qué bien, ¿esto qué es? Es la integral entre menos 4 y 1, que es justamente lo que calculamos acá, pero en realidad no. ¿Y esto qué es? Es menos x al cuadrado menos 3x más 4 respecto de x. Ahora integramos. La integral de x al cuadrado es x al cubo dividido 3. Está multiplicando por menos 1. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 4 es 4x. Esto evaluado entre menos 4 y 1. Y ahora reemplazamos. Nos queda, cuando ponemos el 1 nos queda 1 al cubo, que es 1. Entonces nos queda menos 1 dividido 3. Menos 3 medios. Más 4. Bien, ahora tenemos menos x al cubo cuando x vale menos 4. O sea, nos queda menos 4 al cubo. Y menos 4 al cubo es menos 64. Dividido 3. Menos
x al cuadrado cuando x vale menos 4, es decir, menos 4 al cuadrado es 16, dividido 2, más 4 por menos 4, que es menos 16. Bien, esta cuenta es menos 1/3, menos 3 medios, más 4. Ahora distribuimos esto y nos queda menos 64 tercios. Este menos con este menos se vuelve un más 3 por 8. Y ahora este menos se cancela con el menos 16, nos queda más 16. Y si hacemos toda la cuenta, lo que nos queda es 125 dividido 6, lo que es 20,83 periódicos.